この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Muy buenas y sean bienvenidos a la Gashikashi, el resumen. Empezamos conociendo a Kokonotsu, un joven que se la pasa encerrado en su cuarto dibujando con el sueño de convertirse en mangaka, pero su padre lo molesta insistiendo que se haga cargo de su tienda familiar, la cual vende dulces. Algo que si bien Kokonotsu no quiere, es inevitable que sabe del negocio y si estuviera a cargo sería un éxito, pero repito, no quiere. Ah, mamoncita, mija. Un día su padre lo deja a cargo de la tienda mientras sale, como de costumbre. Lo que no sabía es que sus días ya no serían los mismos cuando una misteriosa chica aparece en el local. Ella es Hotaru, quien buscaba al padre de Kokonotsu, ya que ella proviene de una familia reconocida por ser la mayor productora de dulces. ¿Ole, sí, dónde la sacó? Que es otro misterio. Como su padre no se encontraba, Hotaru pone a prueba la habilidad de Kokonotsu como dulcero, ofreciendo la mejor combinación de un dulce cuyos sabores son variados y que no tienen nada que ver con dulces, ya que hay sabor a sopa, pizza, etc. What the fuck? Así, luego de una demostración, Hotaru reconoce su talento y es como su padre aparece. Hotaru le contaría que ella viajó para darle el comunicado de que trabaje en su fábrica de dulces, esto siendo una oferta por parte del padre de Hotaru, pero este rechaza el puesto ya que si él se va, la tienda se cierra debido a que Kokonotsu no quiere heredarla. Por lo que Hotaru decide quedarse por un tiempo para convencerlo de querer el chuzo, así su padre podrá irse a trabajar en la fábrica. Interesante. Dime más. También tendríamos la inclusión de dos personajes más, siendo Tou y Saya, los cuales son hermanos y amigos de la infancia de Kokonotsu. Algo de mencionar es que Saya está enamorada de Kokonotsu desde que eran niños. ¡Un clásico! Pasando a otra escena, Sayu termina conociendo a Hotaru luego de que ésta cayera a los arrozales por estar leyendo lo que decía el maero del helado que comía. Bueno, Saya la ayudaría ofreciéndole su ducha, así regalándonos esto. Disculpen, debo visitar el baño de hombres. Y bueno, Hotaru le contaría del por qué está en este pueblo, haciendo una referencia a Dragon Quest, si no es, corríjanme. No te entendí ni verga, no sé inglés. Hotaru volvería a la tienda, después de todo su misión es convencer a Kokonotsu de heredar el puesto, y para ello le estará mostrando lo increíble del mundo de los dulces, como la forma de comer un dulce hecho de harina de soya, sin que se desperdicie. Sí, qué horrible pesadilla. Por lo que Hotaru quiere escuchar la solución de Kokonotsu. Por Dios, qué gran idea. ¿Cómo no se me había ocurrido? Luego de atragantarse por comer como una vaca, Kokonotsu habla de que siempre su padre lo deja a cargo de la tienda, evadiendo sus responsabilidades, pero Hotaru le cuenta que ellos no entenderían el mundo de los adultos, ya que son niños. Esta tipa quiere sexo. Estamos aquí por la ciencia. Tristemente se refería a tomar frutiño con sabor a cerveza. Oye, qué mamá. Como no tiene alcohol, todo nice. Pero bueno, al parecer Hotaru llevó su papel al extremo. ¿Qué dijiste, estúpido? Y no seas chillona. Sí, sé un hombre. En otra escena vemos a Saya y a Kokonotsu soportando un día de calor hasta que aparece Hotaru mostrándonos un nuevo dulce, el cual es una pastilla con un hueco en el medio con la que puedes silbar. De ahí nos contaría una historia de superación usando dos dulces. ¿Pero de qué está hablando? ¿A lo bien? Pues resulta que dicha historia era para que Kokonotsu viera lo bueno de los dulces para que heredara la tienda, cosa que no funciona, aunque Saya está de acuerdo que Kokonotsu sería un buen dulcero. Así pasamos a ver los jugartazos, pero estos son rectangulares, donde bueno, la que se lleva los elogios sería Saya, ya que al no haber jugado en su vida, logró voltear varias de estas, incluso 3 de un solo tiro.
Eso sí es poder. Pasando otro día de calor, pues estamos en verano. El aire acondicionado de la tienda está en sus últimas, por lo que qué mejor forma para enfrentar el bochorno que traer una estufa que convierte el local en un sauna, todo con el fin de comer una sopa instantánea, caliente, en pleno auge del día. Lo sé, es una demente, pero se puede decir que sudar la gota lo vale. Ha valido cada maldito segundo. Ya con uno fuera de combate, Kokonotsu pide activar el aire, puesto que el calor dañará la mercancía. さすがココナッツくん、私は最初から気づいていたけど。絶対忘れてたパターンだ。 ¡Mientes con todos los dientes! エアコン壊れた。どうするのよ、駄菓子たちは。 Final. Todo terminado. Eso no arreglará los dulces, pero sé a dónde quieres llegar. Así vemos el infaltable episodio en la piscina lleno de fanservice. Está horrible. Se rindió muy rápido. Bueno, después de todo sí veríamos trajes, aunque nada llamativo, debo decir. Voy a comerlo, pero me ofende muchísimo. Luego de eso llegarían a instalar el nuevo aire acondicionado, mientras Kokonotsu manda a Hotaru al café de Saya, ya que como bien dicen, Mucho ayuda el que no estorba. y pues tendrían una charla de chicas, donde Hotaru le preguntaría si es muy amiga de Kokonotsu, y pensando que Hotaru tendría algún sentimiento por él, 私、さやしが駄菓子を食べてるところ、一度も見たことがないわ。 Tranquilo, tranquila, Ramírez. というわけで、そんなさやしにぴったりのお菓子があるわ。これよ。 ¿qué es eso, tiza? Saya no sabía cómo comer eso, y es como, ah, marica, ¿y este piro a qué o qué? Me prende. Al final se quedaría con Saya hablando de dulces, olvidando ir al local de Kokonotsu. Pasamos a otra escena donde vemos a Hotaru con los ojos vendados, amarrada, diciendo... さあ、口に入れて。 Wow. ¿Qué? YouTube, ¿puedo explicarlo? YouTube, no. La situación, Hotaru pone a prueba sus habilidades y para ello van a probar un dulce y tratar de adivinar qué tipo de fugashi es. Las manos amarradas es para que no puedan sentir la forma de este dulce. Entendiendo el tema, ambos los vemos muy parejos, incluso sale el ordinario, por lo que a Kokonotsu se le ocurre darle un fugashi diferente. Para su decepción, si pongo la escena, adiós canal, pero si me acuerdo, dejaré una versión extendida en mi cuenta de Facebook. Luego de comérselo, logra adivinarlo y pues sería turno de Kokonotsu, pero Hotaru se iría por algo de beber. Eso es parte de crecer, Timmy. Ese es un verdadero hombre. Una noche Kokonotsu escucharía una voz, siendo esta de su papá, el cual estaba haciendo un video para YouTube mostrando dulces y explicando datos sobre esto. La cara imbécil. Lo vemos hacer un video de prueba para que Kokonotsu dé su opinión y ciertamente es malísimo, ya que no dice nada relevante y se la pasa... Por lo que queríamos a Kokonotsu hablar con mayor profundidad sobre el tema. Lo que no esperaba era que el padre publicara dicho video, que se hizo popular en la comunidad de los dulceros. Al parecer es muy pequeño ese grupo, o puede ser que los subtítulos estuvieran mal. Nunca lo sabremos. Más tarde Kokonotsu nos cuenta que está corto de billete para sus materiales de arte, por lo que Hotaru aparece ofreciendo una idea para generar dinero, y no son NFTs ni nada por el estilo, sino de abrir envolturas de dulces para ganar dinero, el cual es un cupón por cierto valor para que compres dulces. La cuestión aquí es que Hotaru nunca ha ganado este tipo de sorteos y aprovecha también para apostar con Kokonotsu su herencia con un dulce, el cual trae una especie de goma agria. Si esta le llega a tocar a Kokonotsu deberá heredar el local, pero si le toca a Hotaru deberá hacer lo que ellos pidan. Cochino degenerado. Pero al final Hotaru pierde y se retira del sitio. ¿Pero qué pasó? Ahora los vemos jugar con Pikis, donde Hotaru vuelve a apostar la herencia del local con Kokonotsu, pero vemos que esta es mala y hasta por gusto, donde al ver lo bien que se destaca Saya en estos juegos, le sugiere que trabaje en el local con Kokonotsu.
porque al parecer ser bueno en juegos de barrio sirve para trabajar vendiendo dulces. Las palabras de Jotaro la seguirían y es como recuerda su niñez cuando jugaba con Kokonotsu. ¡Webis! ¡Story time! Y pues esta ya tenía claro lo que quería de él. ¡Golosa! Qué buena representación de los doctores, ni lo determinan, solo le dan acetaminofén y a dormir. Al día siguiente no despiertan. Le pasó al tío de un amigo. ¡Vaya ja! Y pues bueno, como no podía faltar el capítulo de la feria, donde vemos a Jotaro ganar 5000 yenes en un juego parecido a ese juego de la galleta del Calamardo Games o no sé, una maricada así, no sé, no tengo Netflix. Hasta acá me llega el olor a la pobreza. Tristemente no la vimos con Yukata, pero sí a Saya. ¿Tú qué opinas, gato? Excelente, yo también creo lo mismo. Aunque la vaina aquí era que Kokonotsu lo tenían trabajando en su puesto de comida, pero su papá ve a Saya como decaída y le dice a Kokonotsu que vaya con ella. Así los vemos jugar y comer. Incluso ese típico juego de atrapar peces, dato a destacar, el pez que tiene Saya en su café, fue un regalo de Kokonotsu, también de una feria, pero el dueño le dio el pez por lástima ya que no ganó. ¡Qué divertido es ese hijo de pe... Ahora que lo pienso bien, ese pez es inmortal. Los que llegué a tener no pasan del año, ni siquiera una semana. Ok, pero no se me altere, mi estimado. Y bueno, vuelve a pasar lo mismo, pierde un resto de Luca y se la dan por lástima. Pobrecito. Obvio se lo da a Saya. ¿Quién más puede hacer que un pez viva más de 5 años y aparte crezca? ¡Ese es el diablo, güey! ¡No mames! Luego de mucho tiempo, porque literalmente me comí varios capítulos que no aportan nada, vemos a Saya en el local de Kokonotsu, pero este último no estaba. Así es como aparece Jotaro. Y como vemos en su cara, no está bien. Y no es una carie, es escorbuto. No mames, qué asco. Obvio, no debo decir por qué fue que se le formó. Tú puedes, vamos. ¿Qué? Ya casi lo tienes. Un poco más. ¡Lo hizo! ¿Tú eres idiota o te parió un Teletubby? Aún con eso en la jeta sigue tragando dulces. Incluso uno de los explosivos esos que totean en la lengua. Saya trata de evitarlo, pero... ¡Eres una imbécil! Luego de verla tragar arroz y un helado con una forma rara y sospechosa, pasarían 2 días en los cuales Jotaro no volvería a la tienda, por lo que Kokonotsu habla esto con Saya. Ella sugiere ir a visitarla a su casa, pero resultó ser una mansión. ¿Qué tan desesperados están en esa fábrica que le construyeron una casa a Jotaro con el fin de quedarse para que pueda convencer a un muchacho de heredar una tienda para que su padre vaya a trabajarle a ellos? A ver... ¿Cómo? Que me deshiciera de ello. Así la vemos Flow cuarentena, aparte de tener cierto rechazo a Kokonotsu, y es que Jotaro no quiere comer dulces. ¡No puede ser! Kokonotsu trata de que coma alguno, pero ella se niega e incluso llega hasta a llorar. No, esto ya es demasiado. Y la razón de esto es diabetes. ¡Es mentira! ¿Se imaginan? Pero con la cantidad de dulces que se la pasa tragando, pues cualquiera lo pensaría. A la final fue ese escorbuto que, marica, ¿qué le pasó a su jeta? Jotaro nos cuenta que luego de comer unos chocolates que predecía en el futuro, salió a correr y se encontró a Tou. Él le daría la solución de no comer dulces, pues para que ella pueda probar un caramelo nuevo el día que este se llegue a lanzar. Pero si no ha comido dulces, ¿por qué tiene la cara de esa forma? Y es que la medicina que toma en realidad es una mezcolanza de Coca-Cola con frutiño de melón y piña. ¿Qué le pasa a ese estúpido? Ahora vemos a Jotaro y a Kokonotsu en la estación del metro, ya que él quería comprar hojas para dibujar y ella quería ir a mirar más dulcerías. Es así como Kokonotsu le pregunta si desde que llegó no ha visitado esos sitios. Ella dice que es debido a que se la pasa yendo a su dulcería tratando de convencerlo para que herede el local. Ella le dice que eso no la molesta, incluso le menciona que está dispuesta a esperar su respuesta y no planea forzarlo a tomar una decisión. Y aquí me pregunto si habrá cogido el correcto. ¡No más! ¡Sí es cierto! Luego veríamos un momento Yuri
¡Ay, pero qué buenas tijeras! No aporta absolutamente nada, solo lo puse por fanservice en el video. ¿Qué jugada fue esa? Lo que sí veríamos fue que Kokonotsu hablaría con Tou y Saya sobre que posiblemente tiene atada a Hotaru, evitando que pueda hacer otro tipo de cosas. Tou le menciona que es mejor se lo pregunte directamente, y hablando del diablo, Hotaru aparece a mostrar un dulce, el cual Kokonotsu explicaría para posteriormente irse como si nada. Este último la sigue y es como logran hablar. Al final Hotaru dice que se queda en el pueblo no solo por tratar de convencerlo, sino también porque se divierte visitando su dulcería. Y sí, aquí acabaría su primera temporada, pero daríamos inicio a la segunda muy rápidamente. Esto aún no acaba. Se va a poner interesante. Recordarles que si les gusta el contenido pueden suscribirse, ya que un pequeño porcentaje, por no decir que nadie lo hace, así apoyas el canal y no te perderás nuevo contenido. Ahora continuamos. A primera vista vemos el obvio cambio al estilo de la animación, ya que su primera temporada fue producida por los estudios Phil, quienes hicieron las dos últimas temporadas de Oregairu, mientras que para su segunda entrega fueron los estudios Tezuka Production quienes hicieron la primera temporada de Go-To no Hanayome y Kanoyo Mo Kanoyo. Ambas series, por cierto, resumidas en mi canal. Continuando, ya es otoño y vemos a Saya y a Kokonotsu volver aparentemente de la escuela, y es como Saya aprovecha para confesarle sus sentimientos. ¿Eso realmente pasó? Obvio no, Saya quiere saber lo que le pasó al chuzo, porque mierdas parece olla de Bogotá. ¿Qué rayos pasó? Pues esto se remonta hace 6 meses, cuando aún era verano. Aclaro que pasan muchas cosas antes de llegar a lo que le pasó al local. Veríamos a Saya antojada por comer pasta en un lujoso restaurante italiano. ¡Ya lo sé, maricón! ¡Ya lo sé! Y es como aparece Hotaru, que casi se muere por venir corriendo a enseñarnos un nuevo dulce, el cual ni siquiera es un dulce, sino son unos fideos instantáneos, los cuales pueden ser espagueti, ramen, maruchan, incluso sopa. ¡Es increíble! Ahora veríamos a Kokonotsu y a Saya guardándose de la lluvia sin poder divertirse. Débiles. Los que vivimos en Bogotá sabemos lo que es divertirnos con este clima. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Para matar el tiempo juegan con una máquina expendedora de chicles, mientras esperan a Tou y Hotaru si es que llegan. ¿Y esta hora llegó? ¿Qué? ¿Cuándo lo hizo? Debido a lo fuerte de la lluvia, Kokonotsu les ofrece quedarse esta noche, más aún cuando su papá salió como chino chiquito a jugar en los arrozales. Uy, haré como que no vi eso. Obviando eso, significa que hay casa sola. Ah, por cierto, Tou también llegó. ¿A qué horas? No sé. Oh my god, esto va a ser épico, papus. Vamos, métale más humo que no se les ve las caras. Obvio, no falta el que quiera aprovechar para ver, pese a que su hermana sea la que se encuentra ahí. No, returbio. Kokonotsu lo intenta detener. ¡Qué directo! ¡Ya valimos! ¿Acaso parece que nací ayer? Eso ni se lo cree él. Pasan los días, vimos tazos, piquis, no podían faltar los trompos. Aunque nos metieron algo más Beyblade, pero bueno, la nostalgia. Luego veríamos un pequeño recuerdo de Hotaru cuando era niña visitando una tienda de dulces. Nada llamativo, solo lo pongo para los lolicones. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Luego los vemos organizarse para ir a ver los fuegos artificiales, y es como Kokonotsu invita a Hotaru. La idea era los 4, pero el chico vino con la iniciativa. Al final no logra llegar al sitio, pero logran ver el espectáculo. No sé por qué creo que esto ya es romance. Pobre iluso. Después de esas palabras pasaron varios días, y es como Hotaru no volvió a la dulcería. ¿Por qué? Aquí volvemos al presente con el local vuelto nada, y debo aclararles dos cosas. Uno, no fue hace 6 meses que pasó lo antes contado, sino 3 meses. Lo siento, soy muy malo para las fechas. Y segundo, es que la dulcería está así porque quebró. Vaya, eso explica muchas cosas. Otra cosa, Hotaru no volvió. Me pregunto si era ella quien mantenía el negocio a flote, quién sabe. Por otro lado, Kokonotsu no quiere quedarse sin local, y es debido a que sigue esperando que Hotaru aparezca por esa puerta.
Esto ya no es divertido, es triste. Decididos, padre e hijo inician su plan para restaurar el local. Marica, ese video se hizo mierda, pero bien gráfico a lo Mortal Kombat. No me hace gracia. Me he reído un poco, pero no me hace gracia. No está bien esto, ¿eh? En fin, Coconutsu se queda solo, ya que su papá tardará un mes en recuperarse, pero de igual forma recibiría ayuda de Tou y Saya, aunque una cosa es que limpien, otra cosa muy distinta es que sacaran dinero y en una tarde arreglaran el chuzo solo 3 mocosos. Tranquilízate, hijo, es solo un dibujo, no es real. Voy a ignorar esta incongruencia y diremos... un hechicero lo hizo. Pero remodelar el puesto no sería suficiente para recuperar clientela, si alguna vez la tuvo. Así que decide hacer un mini mercado, pero resulta que un de uno se abrió justo al frente de ellos. ¿Y ahora qué va a hacer? Irían a chismosear a la competencia. ¿Qué me des, puto imbécil? Y es como se nos presenta a Beni Yutaka, pero le diré Beni porque me da hueva. Este men es el gerente de esa sucursal, quien busca expandir los de uno en este pueblo y también hacer que el negocio de Coconutsu cierre. Lo cual, marica, pues vean, tienen aseo, papelería, comida, venden mangas y aparte no por... ¿Qué? O sea, el sitio está bacano, tiene pinta... y dulces. Eso sí, como que muy cariñosos las galguerías. Esto incluso se lo hace ver Coconutsu, que atraería más clientela si vendiera dulces de a centavos. Y aquí me pongo a pensar, si el piro es su competencia, ¿por qué puta lo está ayudando? No cabe duda que es un estúpido. Benny se ve conmocionado porque lo que dice es verdad, más aún pues en un pueblo. Pero bueno, este aquí vería un perfecto rival en Coconutsu, tanto así que al día siguiente este va a su local y le ofrece que trabaje para él con un jugoso sueldo, incluso tener el no por más hardcore como bono navideño y prima. Es un chingo de por... Uf, manito, esas palabras. ¡Respeto! Luego de eso, Coconutsu pone un anuncio de necesita empleado, pero si no están teniendo ingresos, ¿cómo juemare les va a pagar a alguien para que le trabaje? Bueno, algún guionazo va a aparecer. Cielos, es muy veloz. Ella es Hajime, una tipa de 20 años que dejó tirada su universidad para empezar a trabajar. Aquí nos damos cuenta: 1. Ella trabajó en el de uno del frente y la echaron. 2. Dijo que fue porque no encajaba con el grupo, pero en realidad era porque llegaba tarde. 3. La mucha insulsa reutilizó la hoja de vida. Yo no soy rico, soy un pobre con dinero. 4. Pese a tener certificados y experiencia, ningún otro trabajo la aceptó por impuntual. Y 5. Obvio, tenía que entrar el problema del pago. Gracias por venir, no nos llamen, nosotros la llamamos. Pero la solución aquí es que al escuchar que Coconutsu vive solo y tiene un cuarto disponible, le dice que trabajará a cambio de recibir techo. Por lo que ambos, en comillas, ganan, pues a Hajime la desalojaron de su departamento. Ay, pobre cosita fea. Al día siguiente Coconutsu le explicaría sobre la tienda y los dulces, aunque aquí el dilema es que el conocimiento que ella tiene en dulces es ínfimo. Al menos divierte a Coconutsu cuando explica algo relacionado al tema, pero los problemas llegarían, y es que Saya se entera de que una chica ahora está en el local, por lo que luego de la escuela va a la dulcería para encararla, y es como descubre que ella fue contratada por Coconutsu para que se haga cargo de la tienda por la mañana, ya que esas son las horas que él no está. Supondré que lo que tienes de inteligente lo tienes de pecho. ¡Ajá! ¡Se mamó! Si Coconutsu no atiende por estar en la escuela, ¿cómo se le ocurre a la señorita atender el local si usted también estudia esas horas? ¡Pendejo! Luego de que Coconutsu comprara en el D1, Benny le hablaría sobre promocionar su franquicia por internet. Aprovechando que tiene a Hajime, logra hacer un sitio web para vender sus dulces. También decir que se estaban dejando llevar por las risas y extrañamente el sitio dejó de vender dulces y empezó a promocionar una chica censurada en una pose llamativa, ofreciendo placeres, dulces y juguetes a domicilio. Llevaré 10. No sé, la imaginación de cada uno trabaja diferente. Luego de unos arreglos recibiría su primera orden a domicilio, la cual era para un paciente que le gusta mucho los dulces pero no puede salir del hospital, por lo que van a entregárselo y resulta que era su papá. Luego de entregárselos, presentar y otras palabras, descubren que él no realizó el pedido.
Encuentro esto misterioso. Con esto su papá le menciona que por fin aceptó heredar la tienda, ya que como lo hemos visto, ha estado muy al pendiente, tanto es así que ya lleva tiempo que no dibuja mangas. Es así como se entera de un concurso de mangakas, por lo que tiene 2 días para hacer un manuscrito, pero las cosas se complican, puesto que a unas horas del evento, Kokonotsu no logra tenerlo listo. Hajime se da cuenta de esto y es como decía ayudarlo en compañía de Tou y Saya. Así se la pasaron toda la noche dibujando, borrando, delineando y jartando café como buen colombiano. Es así como logran terminar el manga. ¿Trabajamos? Y se la pasó jugando Pokémon en un DS. Marica, parce, se nos murió el chino. Bueno, no es tan grave porque llegó a tiempo y aparte no solo logró pasar, sino también se convirtió en un mangaka de éxito. Eso realmente pasó. Pero en su mente, ya que el editor se dio cuenta que si bien terminó su historia en tiempo récord, sabe que lo hizo a las carreras, mencionando que prácticamente no tiene la mente en su sitio, pues hablamos de un chico que dirige su negocio mientras estudia y claro, dibuja mangas. Para empeorar el asunto, su tren para volver a casa se retrasa por la tormenta de nieve. En medio de frustración y lágrimas, termina apareciendo Hotaru en la estación. Ella nos explica que tuvo que atender asuntos en el negocio familiar, mientras Kokonotsu lo que hace es afligirse porque pasaron muchas cosas desde que ella se fue, momentos buenos y malos, y justo cuando creyó haber tomado una decisión, la vida le da de esos golpes así, bien dados, donde te despiertan para darte cuenta que la vida no es color de rosa. Hotaru a su forma lo hace sentir mejor, pasando la noche juntos en la estación, ya que al final los trenes suspendieron acciones por la ventisca. Luego de eso, Kokonotsu despierta para enterarse que Hotaru se fue. Decidió alcanzarla. Ah, mira, ahí está. Bueno, Kokonotsu vuelve a su tienda junto con Hotaru. Ella al escuchar que ahora es gerente le revela que lo quiere para su futura empresa de dulces, pero luego aparece su papá, quien quiere que se quede a heredar el local, para luego aparecer Benny, quien quiere que Kokonotsu sea el jefe de su D1, aparte de revelar que es el hermano mayor de Hotaru. Wow. En fin, Kokonotsu tiene un camino por delante donde deberá tomar una decisión que no sabremos porque aquí culmina el anime. Oye, estoy confundido. ¿Es un final triste o un final feliz? Es un final y basta. Gente, para ser franco, esta serie únicamente es para pasar el rato y sacarte por ahí una que otra risa. Cumple de manera correcta como comedia, ambas temporadas son hermosas visualmente, sus personajes son muy carismáticos y tiene un buen manejo del fanservice y los chistes de doble sentido. Eso sí, no puedo dejar de verla como un simple anuncio de 24 capítulos para promocionar dulces que nunca comeré, pero que de igual forma te gustará por las risas. Nada, los quiero, cuídense y nos vemos en un próximo video. Bye.